pues a todos los que nos escuchan, un gusto. Soy Rebeca Vélez. Pues también formo parte del equipo de Ciprevica en Alta Verapaz y pues encantada de compartir un tema tan interesante, sobre todo de tanta trascendencia como el que vamos a abordar el día de hoy. Muchas gracias, compañeras. En realidad, como decía yo al principio, vamos a dividir el programa en dos segmentos. El primer segmento es que vamos a hablar de qué es una comunidad rural, qué es ser población rural, qué significa. Yo tengo un claro ejemplo en el caso de San Cristóbal Verapaz, que conozco muy bien, pero en Colombia también sé que pasa lo mismo. A 2, 3 cuadras del centro del pueblo, del municipio, de la cabecera municipal, a 2, 3 cuadras termina el asfalto y pareciera que ahí comienza lo rural y probablemente no necesariamente, porque siguen siendo comunidades con condiciones urbanas o al faltar el asfalto se convierten ya en comunidades rurales. Entonces, la primera parte con Rebeca y con Julia, vamos a conversar sobre cómo son las comunidades rurales, qué deficiencias tienen, qué las convierte en una comunidad rural, cómo es la vida de una familia, de unas personas que viven en comunidades rurales. Y la segunda parte, después de la pausa, vamos a conversar con ellas sobre cómo es la vida de las mujeres rurales. Sabemos que en Guatemala la mayoría de la población son mujeres, y ya dijimos que si son la mayoría de la población en Guatemala vive en lo rural, estamos diciendo que la mayoría de mujeres que viven en Guatemala son rurales también. Es que, por favor, Julia, si podemos comenzar ayudándonos a describir cómo es una comunidad rural, cómo podemos definir qué es lo rural acá en Guatemala. Muchas gracias. Gracias. Esa es una buena pregunta, y cabal se la haces a alguien de cualquier contexto y te va a dar una opinión distinta con relación a esa pregunta. Por ejemplo, hasta hace algunos 20 años, si nosotras íbamos, por ejemplo, a la ciudad de Guatemala, decíamos que vivíamos en San Cristóbal Verapaz, ¿verdad? Y en automático asumían que nosotros vivíamos en el área rural, ¿verdad? Y en algunas personas lo hacen con una connotación de burla o de una forma de menosprecio, ¿verdad? Pero yo sí podría decir que la mayor parte de las personas que vivimos en lo que se llama o le dicen el interior de la República, considero que vivimos en área rural, efectivamente, casi un buen número, vos ya diste el número. Aunque vivimos en el centro del pueblo, ¿verdad? En algunos de los barrios del centro del pueblo, sigue siendo de alguna manera rural por varias razones, ¿verdad? Pero creo yo que eso no debería de ser como algo negativo si alguien lo piensa así, sino que, pues, y no deberían de ser tampoco como las condiciones, es decir, porque no tiene acceso a servicios básicos, etcétera, sino porque también es una autoidentificación, puede ser, el vivir en el área rural. Por ejemplo, en el caso de Alta Verapaz, si depende en qué municipio te encontres, ¿verdad? Alta Verapaz, Petén, Izabal, Baja Verapaz, la región norte de nuestro país. Dependiendo de dónde te encontres, puedes estar en la isla de Flores y a 5 metros encontrás nuevamente que no hay asfalto, entre otras cosas, entre otros servicios, drenajes, etcétera, ¿verdad? Y es la cabecera del departamento. Igual pasa con Coán, igual pasa con Salamá, igual pasa con Izabal, y así. Entonces, Puerto Barrios, por ejemplo. Em, entonces, yo creo que sí, la mayoría de lugares en los que vivimos somos del área rural. Lo que pasa que dependiendo qué percepción se tenga, ¿verdad? Porque la percepción de las personas que viven en la ciudad de Guatemala es que como esa es la ciudad, ¿verdad? Sin embargo, también tiene un área rural, y poco se ve esa parte, ¿verdad? Y se enfoca únicamente en los espacios poblados con ciertas condiciones, ¿verdad? Que no se tienen en el área rural. Pero por ahí diría yo.
Gracias, Julia. Me hiciste reflexionar alrededor de también el tema de la población indígena. Mencionaste lugares donde sin duda Ujú. mucha de la población que ocupa estos territorios rurales es también población indígena, pero no es así en todo el país, porque efectivamente, por ejemplo, en Santa Rosa, Jutiapa, la zona rural no es necesariamente poblada por comunidades indígenas, pero sí, como mencionaste, seguramente la parte de Saltenango, la costa sur, por ejemplo, muchas comunidades rurales también, además de que son mayoría de población rural, mayoría de población indígena, también son mayoría de mujeres para el caso de siguiente segmento. Julia, perdón, Rebeca, ¿cómo podríamos también entender después de lo que nos ha dicho Julia en términos de la presencia o la ausencia del Estado en este tipo de comunidades que llamamos rurales? Bueno, eh, ahí me la pones fácil, digamos, porque te puedo poner, por ejemplo, que esta comunidad, como bien sabemos, pues fue víctima de un desastre natural de gran magnitud, ¿verdad? Donde, pues, al ser declarado lugar de área roja dentro del municipio, pues al negársele eh, negársele, ¿cómo te diría yo? Negarse la apertura para que el desarrollo llegue a donde las personas se han asentado ahora, digamos, que están en otro lugar denominado Nueva Queja, que también es de área roja. Entonces, eh, tu pregunta dice, ¿qué hace el gobierno? ¿Cómo la falta de? Ellos no tienen acceso a nada, digamos. Ellos están sobresaliendo ahorita, sobre todo las mujeres, que son con las que hemos pues tenido mayor acercamiento, no tienen acceso a que sus hijos tengan una escuela, no tienen acceso ellas a un centro de salud, digamos, donde puedan ellas acudir en búsqueda de apoyo si alguno de sus hijos o ellas mismas se enferman. Eh, no hay algún proyecto en sí del Estado que les genere a ellas un desarrollo. Entonces, ¿dónde quedan ellas, verdad? Que por ser del área rural, que por ser del área al que pertenecen o por ser mujeres indígenas, ellas no puedan acceder a ningún tipo de apoyo, ¿verdad? No puedan tener ese acercamiento. Es bien duro verlas buscando ellas por cuenta propia proyectos, por ejemplo, donde ellas puedan venir y crear un mejor futuro, un mejor panorama, tanto para ellas, porque tenemos muchas chicas de 20, 23 años dentro de esos programas, pero también hay señoras de 60, 65 años que están todavía en una edad donde ellas son pues personas que necesitan estar involucradas dentro de la parte activa, ¿no? Y verlas que no cuentan con nada de ello es bien frustrante porque no llegas y acudís a las autoridades y explicás el por qué ellas tienen que desarrollar, tienen que llegar proyectos, por qué no hay camino, digamos, por qué no tienen acceso a o no tenían acceso a la luz hasta hace poquito. Y te dicen, no, es área roja y no podemos hacer nada. Ellos no quieren movilizarse, ¿verdad? Entonces nosotros nos ponemos solo eh, en la parte, en el papel que nos corresponde, pero no profundizamos en que son seres humanos, en que aparte de que puedan ser personas del área rural, que puedan ser personas indígenas, son seres humanos que también tienen que tener eh, los insumos para poder sentirse parte de una sociedad como ellos lo indican, porque de sus propias palabras, dicen que somos guatemaltecas y que somos cristobalenses, pero nos tienen fuera de. Entonces, desde ahí vendría como la profunda reflexión en decir, bueno, sí, área roja y lugar lejano y lo que quieran, pero ¿y entonces? Como gobierno o como Estado también hay una obligación de buscar alternativas, pero alternativas que sean viables para todos, no solo alternativas viables para el Estado. Claro, Rebeca, gracias. Después de escucharlas a ambas en su primera intervención, me hace pensar que además de rural, de rurar estas comunidades sobre todas las cosas,
desde la connotación del Estado, como bien decía Julia, dependiendo qué interpretación le puedas dar, lo que realmente ocurre es que hay una gran exclusión alrededor de eh, la falta de presencia del Estado. Pero la pregunta que correspondería ahora es, según ustedes, compañeras, porque yo estaba pensando y siempre pienso, por ejemplo, en Alta Verapaz, pero también ahora estamos en La Voz de Colomba y conozco Colomba y otras comunidades de la Costa Sur, por ejemplo, el mismo Malacatán, que me parece que por ser zona fronteriza, también he estado en algunas comunidades que a 2 cuadras, pues bueno, efectivamente a lo mejor lo más que tienen es una escuela, en el mejor de los casos, a lo mejor algún puesto de salud, pero otras que ni siquiera tienen eso. Pero un poco pensar, compañeras, ¿a quién corresponde? Digamos que ya vimos algunas condiciones, el tema de la autoidentificación de la que hablaba Julia, y luego lo que comenta Rebeca, cómo el Estado define zona roja alguna comunidad. Yo escuché, por ejemplo, en Guatemala, en la municipalidad de Guatemala, alguna vez escuché que el alcalde decía que no apoyaba a una comunidad X por razón de que esa comunidad para las elecciones no había votado por ellos. Digamos que más allá de este comentario, que es un muy mal ejemplo que acabo de contarles yo ahora a ustedes, compañeras Julia y Rebeca, ¿a quién creen ustedes que corresponde el atender la comunidad? Porque si bien es cierto, hay una ley que es la de famosos desarrollo rural y urbano, el CODE para el caso comunitario, ¿verdad? El comité comunitario, pero para el caso municipal, departamental y nacional, existen instancias de desarrollo urbano y rural. También sabemos que las municipalidades tienen una gran responsabilidad. Ustedes, en su experiencia, ¿qué es lo que más han visto? ¿Quién es más capaz, pero además quién es el responsable de llevar el desarrollo a las comunidades rurales? Gracias, Edgar, por tocar ese punto. Em, Realmente le corresponde a la municipalidad, ¿verdad? Ayer justo hablaba en un podcast acerca del poder que le damos a las personas al ejercer un derecho, como es el derecho a votar. Le das el poder a una persona que posteriormente te, em, te brinde ciertos servicios, o sea, gestione, porque su trabajo principal al ser electo es administrar los fondos del Estado, em, que son nuestros impuestos, ¿verdad? Entre otras cosas. Entonces, prácticamente le das el poder a esa persona para que pues gestione lo necesario para que todas las personas gocen del famoso bien común, ¿verdad? Sin embargo, también le damos el poder para que no haga. O sea, si la persona de pronto, las personas electas no buscan el bien común, sino más bien un bien personal, familiar, qué sé yo, también le damos ese poder para que ejerza violencia estructural en contra de todas y de todos los que habitamos este espacio geográfico. Entonces, en el caso de los municipios, ¿verdad? Las municipalidades a través de los alcaldes y sus consejos realizan un presupuesto municipal, ¿verdad? Como el presupuesto nacional. Se realiza un presupuesto, se deben observar cuáles son las condiciones de las comunidades. Se entiende que no puedes en 4 años resolverle a todas las aldeas, ¿no? Caseríos, lugares poblados. No entiendo que no, ¿verdad? Que eso no es posible en 4 años, pero sí se debe hacer el análisis que si en los últimos 4, 8 años ya se trabajó en estas y estas aldeas, ciertos proyectos, ¿verdad? Es importante enfocarte en otros. Y hay a los servicios básicos, ¿verdad? Como por ejemplo, eh, salud, educación, vivienda, también lo relacionado al acceso de las carreteras y eso, ¿verdad? Que eso es un problema grave en todo, pienso yo que en todos los departamentos de nuestro país. Entonces, considero que es a través de las municipalidades y los consejos, los alcaldes y sus consejos, muchos de ellos no saben con exactitud
para qué fueron electos, ¿verdad? Y por eso vemos también el trabajo que realizan o que no realizan. Y la importancia del CODEDE, ¿verdad? En cada departamento, que es el Consejo Departamental de Desarrollo, cómo trasciende ahí, porque ahí es donde se presentan proyectos, o sea, los alcaldes y sus consejos deben de contratar personas con habilidades para poder determinar cuáles son las necesidades de la población, crear planes y proyectos en favor de esas poblaciones y presentarlos por ejemplo, en el Consejo de Desarrollo Departamental para que existan proyectos en favor de estas personas. Usualmente en el CODEDE, ¿verdad? Lo que hay son proyectos de obra gris, es decir, infraestructura y pocos proyectos de desarrollo social, ¿verdad? Eso es muy poco lo que hay, porque no saben primero cuáles son las necesidades y segundo, tampoco lo saben plantear en un CODEDE, ¿verdad? Y están ya prácticamente con un copy-paste de un proyecto que hicieron en no sé dónde, de un asfalto, unas carrileras, eso es todo, tinacos, ¿verdad? Eso es algo recurrente, yo no digo que las personas no necesiten tinacos, pero en el mismo casco urbano no hay agua potable, lo más agua entubada, una vez a la semana, dos veces a la semana. Entonces, por eso digo yo que si fuera rural, si se considera rural por los servicios que se tienen, pues todo es rural, porque aunque haya servicio de agua entubada, el servicio es muy malo, ¿verdad? Poca acceso a energía eléctrica, muy mal servicio de energía eléctrica en los lugares donde hay, entre otras cosas, ¿verdad? Pero pues eso quería compartir. Gracias, Julia. Rebeca, conozco tu experiencia trabajando directamente con funcionarios, autoridades municipales, eh, y ya Julia nos acaba de decir que básicamente es la municipalidad a partir de la elección. Por eso acá insistimos mucho de lo importante que era antes de la primera vuelta elegir bien al candidato a alcalde. Nosotros sabemos que en Colombia se reeligió el candidato que venía. Conocimos alguna versión de algunas vecinas y vecinos de Colombia que nos decían que la persona del alcalde era una persona muy comprometida con su pueblo y que más allá del partido que él representaba, la gente iba a votar por él. Pero también, Rebeca, has estado también con el COMUDE, que es el Consejo Municipal de Desarrollo. Julia nos hablaba de lo importante que es la decisión del pueblo por quién va a ser su alcalde, Ujú. y también nos hablaba de lo importante que es el CODEDE, que es a nivel departamental. Pero ¿qué pasa al interior, Rebeca, de una municipalidad en términos del desarrollo comunitario, el desarrollo rural? Pues mira, acá pues en mi experiencia dentro del COMUDE te puedo explicar, se ve cómo las personas, ¿verdad? Al no llegar algún proyecto a sus comunidades, al no verse reflejado ningún tipo de desarrollo, acuden al COMUDE, ¿verdad? Muchas veces eh, estas personas se hacen oír porque por lo, pues no son como tomados de manera seria por ser personas, pues que muchas veces no hablan el castellano, son personas del idioma pocomchí, son personas pocomchís, ¿verdad? Entonces, pero se ve el liderazgo y se ve porque también, vamos a que también las autoridades son importantes, en este caso, que son las que tienen que llevar el desarrollo, pero también las autoridades comunitarias, ¿verdad? La importancia que ellos tienen al ser electos en sus comunidades porque se vuelven la voz y vienen, ¿verdad? Presentan y piden lapsos de tiempo para que esa situación sea, pues, resuelta. En este caso, en el COMUDE, es rara vez que se ha visto la presencia del alcalde, pues no es algo que nosotros hemos discutido varias veces, ¿verdad? Que al desconocer algunas cosas, los compañeros que asisten al COMUDE no debería iniciar sin la presencia del alcalde, ¿verdad? Porque pues es la máxima autoridad y es quien tendrían que presidir
pero pues como que se volvió ya algo parte de, si él no estaba, igual se iniciaba con quien llegase, ¿verdad? Entonces se presentan. Y algo que se ha visto dentro de este Comude muy particular es que todos hemos estado como unidos en esa parte cuando se trata de apoyar este tipo de solicitudes de las comunidades, como dice Julia. Sí es cierto, se ve que hay mucha solicitud de obra gris, pero en este caso es necesario, ¿verdad? Hay lugares donde de verdad no hay carretera. El año pasado a mí me tocó llegar a una comunidad donde nos tuvimos que, como dice la canción, ese camino al andar, no hay camino. Entonces, también se ha visto la necesidad de obra gris, pero también llegan otras opciones, como por ejemplo, no hay agua, necesitamos la escuela o necesitamos otros elementos para la labor social, ¿verdad?, de la comunidad. Y nosotros acuerpamos, ¿verdad? Y se ha visto el respaldo y aún así se ha visto también la respuesta. Eh, no es propaganda ni es a favor, como dicen muchos, ¿verdad? Pero he visto de cerca cómo trabajan las compañeras, he visto de cerca cómo trabajan los compañeros y de una manera quizás no tan, eh, eh, ¿cómo te puedes decir la palabra? No tan, o de manera rápida, pero se han visto algunas soluciones, ¿verdad? Se han visto que esa respuesta sobre todo está llegando, pero quizás no es porque ellos digan, las autoridades digan, bueno, sí lo vamos a llevar, no, sino la presión como nosotros, como organizaciones y como sociedad civil que sí hay organizada acá en el municipio, eh, reclama eso. Entonces, toda esa coyuntura crea una presión y se ve el resultado, pero que no siempre es así, ¿verdad? Porque han habido otras propuestas que pues desde que yo estoy allí en el Comude las sigo escuchando y van a seguirse escuchando porque no hay como el interés en solucionarlo, pero no sé si eso Gracias. responde, pero sí también Sí. las autoridades comunitarias son claves en este caso a la hora de ser voz de las comunidades que están lejanas, ¿verdad? Porque si hablamos de rural, como tú decías, sí hay unas que solo terminando el asfalto ya es rural, pero también hay unas que sí, que hay que caminar. Te consta que hay comunidad a la que fuimos, ¿verdad? 2, 3 horas haciendo este camino, que también son de el área rural en sí, ¿verdad? Ah, bueno, gracias Rebeca, gracias Julia por sus aportes. Podemos concluir este primer segmento diciendo que para lograr el desarrollo, más que lamentarnos por la situación actual, un poco la propuesta, y además ha sido el espíritu de este programa, la propuesta, y aplica para Colomba, lo dijimos 2 meses antes allá en Colomba con un grupo de compañeras y compañeros que hicimos un taller. Lo que queda ahora es, sin duda, ya están tomadas las decisiones sobre quiénes son nuestras próximas autoridades. El 15 de enero toman posesión, y entonces lo que queda, y lo decía Rebeca muy bien al final, es el tema de la participación ciudadana. O sea, no basta con haber ido el 25 de junio a votar, sino que hay que hacer un trabajo constante. Los COPODES, que son la instancia primaria a nivel comunitario, pero luego ya a nivel municipal, participar en el COMUDE, por ejemplo, a través de organización de mujeres, de jóvenes, de organizaciones no gubernamentales, etcétera. Es ahí donde se toman las decisiones. No hay que confundir al COMUDE, que es el Consejo Municipal de Desarrollo, con el Consejo Municipal. Son presupuestos distintos, son fondos diferentes y son funciones distintas. Es que dejamos por ahí este primer segmento, gracias a Julia y a Rebeca, también a Radio La Voz de Colomba. Vamos a escuchar una canción para ir ya luego a la pausa del medio tiempo. Es una canción preciosa, lo que la escuchen se llama Mujer Indígena y es de nuestra querida compañera Sara Cruz. Así es que les dejo con esta canción, vamos a la pausa y regresamos en un momento. Montañas, entre tejidos de tierra, aire y agua y fuego, palabras sin miedo como aquel danzante en la esquina del universo.
en el surco del tiempo, sembrada en un vientre de barro con rocío y canto de sol. Esto es lo que soy, esto es lo que soy. Como mis abuelas con su alma guerrera, como la tierra, yo tengo piel morena. Soy mujer indígena, nieta de la luna. Esta es mi fuerza. Como mis abuelas con su alma guerrera, como la tierra, yo tengo piel morena. Soy mujer indígena, nieta de la luna. Esta es mi fuerza. Nukasem, achi el cajun kem chihuhun nutung rirish taes. Keri kari kapech man ruyonil tapetenek. Ri atit seki viseki holon ekope. Jin, inachi el junjuyuri batit kiti con keriuchu papanuk uch. Panuch akul panuch umal panuch al rumari mahosh di shichta vi mahosh di silanta. Popanu kul kala chukari panuch akul kori ush lel khare. Traigo en mi camino, en mis entrañas, la historia de mi abuela, de mi madre, mis hermanas. Sin miedo ante el sistema, resistiendo estamos. Nos reafirmamos, aquí seguiremos levantándonos con el latido fuerte, con latido valiente, con latido de fuego, con digno latido rebelde. Esto es lo que soy. Como mis abuelas con su alma guerrera, como la tierra, yo tengo piel morena. Soy mujer indígena, nieta de la luna. Esta es mi fuerza. Como mis abuelas con su alma guerrera, como la tierra, yo tengo piel morena. Soy mujer indígena, nieta de la luna. Esta es mi fuerza. Esta es mi fuerza. Esta es mi fuerza. Estamos de vuelta, amigas y amigos, de nuevo ya con ustedes a través de Radio La Voz de Colomba para poder continuar con nuestro programa de esta mañana en el que estamos conversando sobre lo que es la ruralidad y la población rural. En este caso, compañeras que nos acompañan esta mañana, la compañera Julia Cal y la compañera Rebeca Belis, vamos a continuar con el diálogo y ahora, como lo advertimos al inicio del programa, la idea es que podamos conversar alrededor de lo que es la vida de una mujer rural. Ya dijimos al principio, la mayoría de la población en Guatemala es rural, la mayoría de la población son mujeres, y entonces es muy importante, además hay otro elemento importante, que es la mayoría de la población rural, que son mujeres, son indígenas, y entonces ahora, por favor, Julia, ¿cómo sería una fotografía de la vida de las mujeres indígenas rurales en Guatemala? Sí, bueno, es recurrente, diría yo, que se cumple un rol asignado para la mujer, que es maternar, ¿verdad? Yo creo que ese es una cuestión principal, es decir, cuando tenemos la oportunidad de trabajar con grupos de mujeres, en automático sabemos que ellas van a ir acompañadas de sus hijos, ¿verdad? Usualmente niños entre 0 y hasta 5 años, ¿verdad?
hasta que tienen acceso al servicio de educación, por ejemplo, los niños. Em, Puede ser una mujer mayor de edad, madre, pero también lamentablemente puede ser una mujer menor de 18 años que ya es madre, ¿verdad? Y que no ha sido madre solo una vez, sino que varias veces. El poco acceso también a los servicios de salud, a salud sexual integral, pues se ve reflejado en la cantidad de hijos que se tienen. Em, si la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión en el área rural como en el área urbana también, ¿verdad? Es bastante limitada. Entonces, en una reunión con el Consejo Comunitario de Desarrollo, por ejemplo, va a estar muy complejo encontrar alguna mujer. Algunas aldeas, caseríos, lugares poblados han dado el salto para hacerlo por presiones de la Dirección Municipal de la Mujer y de los alcaldes por llenar la cuota de participación de las mujeres, más no por escuchar su opinión. En un espacio donde tuve la oportunidad de estar, una compañera decía, en palabras sencillas, decía, quien tiene la plata pone la plática, algo así. Entonces, si las mujeres no tienen acceso, por ejemplo, a dinero, pues a generar algún ingreso económico, poco se le puede escuchar en un espacio, ¿verdad? Y cuando empieza a generar condiciones en las que ella genera su propio dinero para sus gastos y sus cosas, también es vista por la población hombre como una persona a la que hay que como tenerle cuidado o algo, ¿verdad? Puede ser rechazada por la misma población según se ha observado en proyectos eh, de desarrollo, ¿verdad? Donde participan principalmente mujeres y cuando ellas empiezan a generar sus propios ingresos económicos, pues son rechazadas o violentadas por los propios integrantes de su lugar poblado. Entonces, una mujer rural es eso, ¿verdad? Que tiene poco acceso a los servicios. No creo que haya ido a estudiar y si sí, no llegó a más de tercero primaria. No siempre saben leer y escribir, es decir, son personas analfabetas. El servicio de salud es a partir de la maternidad, ¿verdad? Y donde hay y donde no hay, pues acceden a la posibilidad de ser atendidas por una comadrona principalmente. Y muchas veces ellas no salen de su comunidad, ¿verdad? De su lugar poblado, no siempre salen. Es a partir de la llegada, por ejemplo, de alguna organización que va a hacer algún tipo de trabajo a la comunidad, que ellas pueden participar en un espacio, ¿verdad? Para encontrarse con otras mujeres, porque creo que yo que eso es lo principal, ¿verdad? La red de apoyo y cómo ellas pueden encontrarse en otros espacios con otras mujeres, ¿verdad? Que posiblemente sean sus vecinas, conocidas o familiares o de otras aldeas, por ejemplo, y puedan verse, ¿verdad? También como aparte de ser mamá, ser esposa, ama de casa, también pueden tener otros roles dentro de su espacio, ¿verdad? Dentro de su lugar de origen y como ese también puede trascender afuera de su lugar de origen a otros espacios y el intercambio con otras mujeres, pero es- según mi experiencia va más o menos por ahí, ¿verdad? Lo que más me preocupa son las niñas y adolescentes que lamentablemente pues han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual y producto de esa violencia sexual pues están en gestación o ya tienen con ellas a un bebé, un hijo o una hija y tienen que hacerse cargo de ese niño o niña, ¿verdad? Como un rol impuesto y a partir de eso iniciar su vida como una mujer adulta, aunque siga siendo una niña o una adolescente. Pero ese es un paso palabra, gracias. Gracias, Julia. Qué interesante, una muy buena radiografía en pocos minutos, una buena imagen de lo que es la vida cotidiana de una, que son muchas, en diferentes edades. Hablaste ahí de rangos de edades, hablaste de condiciones, pero sobre todo volvemos a plantear el tema de la exclusión. Rebeca, me gustaría escucharte alrededor de, vamos a suponer,
que fue el espíritu de este programa con ustedes hoy, que nos está escuchando personas que tienen que ver tanto con el partido UNE como con el partido Semilla. Y quisiéramos escuchar de parte de ustedes, ahora primero Rebeca, y luego cerrar con Julia, ¿qué recomendaciones, desde su experiencia, qué le podrían ustedes recomendar si efectivamente a estas personas, tanto a los candidatos a presidente, como también a los que ya fueron electos como diputados y como alcaldes, para que tengan en cuenta en relación a las mujeres indígenas rurales? ¿Qué es tu oportunidad para hacer tu carta a Santa Claus, plantear qué deberían hacer ellas y ellos, porque son al final de cuentas quienes toman decisiones a nivel político, y vamos a Exacto. procurar ahora que tengas el tiempo para decirles qué necesitan en las comunidades rurales? Vas a ser la voz de las personas que no han tenido esa posibilidad, que te escuchen y que pues a lo mejor tomen nota. Lo vas a proponer. Gracias, Rebeca. Conste que es mi carta para Santa, que anote. Eh, Mira, que les den voz. Mira, estas señoras, eh, he conocido cantidad de señoras, niñas, jovencitas, eh, pidiendo a gritos desarrollo. Mira, al decirte yo desarrollo puede ser, eh, perdón, eh, que les lleven los espacios, ¿verdad? Que ellas puedan tener sobre todo salud, un centro de salud decente. Y no solo el centro de salud, sino en otras comunidades dicen, tenemos centros de salud, pero ahí está la medicina porque nadie nos puede administrar cuando hay medicina, digamos. Alguien que lo atienda, una persona que sea consciente, ¿verdad? De velar por um, la salud de la familia, de estas mujeres, escuelas para sus hijos, pero sobre todo aquellos espacios, más que todo esto, que les den el espacio para que ellas puedan venir y demostrar de lo que son capaces, ¿no? Son mujeres muchas veces resilientes, son mujeres líderes, que como dice Julia, a veces el patriarcado y todo esto no les ha permitido a ellas alzar la voz y decir como población, como comunidad necesitamos esto, como mujer, como persona individual necesito esto, ¿verdad? Entonces, al darles esa voz y al escucharlas, siento que por ahí ya es bastante, ¿no? Porque es mucho más de lo que hasta ahora se les ha venido negando. Entonces ellas, no importa el espacio, no importa el lugar donde cada una se encuentre, porque Guatemala es un país mayormente indígena, ¿verdad? Y no te puedo hablar solo desde mi contexto, sino te lo hablo a nivel de país. Vemos que no necesitar ser pocomchi para ser indígena. Entonces, escucharlas y darles ese respaldo que, que se ha negado, darles sobre todo, eh, ellas están peleando, muchas están peleando por un espacio educativo, por un acceso a educación. Eh, Dijo alguien en un lugar, es que si yo hubiera estudiado tanto, yo tendría la capacidad de, pero me refiero a educación, no necesariamente a ello, porque también he visto en otros lugares que hay personas, pues que son mujeres que son analfabetas, a pesar de eh, hoy en día, que son grandes lideresas, que mueven a su comunidad, que mueven a las mujeres de su comunidad, incluso mueven a los hombres organizados de la comunidad, y que allá pues son escuchadas, pero que al llegar a otros espacios donde, como decías, de toma de decisiones, de donde está de verdad la capacidad de estas autoridades de llevar todo ese desarrollo, entonces ahí ya las vetan, ¿verdad? Ya no las toman en serio, entonces yo empezaría por allí. Yo sé que hay un montón
de respuestas a esta pregunta, pero darles voz primero, darles voz y respaldo sería como una buena forma de empezar a vincularlas y de empezar a reivindicarlas sobre todo. Gracias, Rebeca, qué interesante. Y ahora, bueno, Julia, ¿qué pensás? Aprovechemos el tiempo este que nos queda para recomendarle a las autoridades, porque digamos que ideas hay muchas, como bien dice Rebeca, eh, las ideas de ustedes vienen desde los caminos que han andado, sin duda, y pues bueno, a lo mejor ellos y ellas, muchos candidatos a diputado, a muchos alcaldes probablemente, inclusive, no digamos, doña Sandra Torres como Bernardo Arévalo, a lo mejor no han experimentado el caminar a pie en estas comunidades, en estas veredas, cruzarse esos ríos que hay que cruzar para llegar a las comunidades, y a lo mejor si escuchan este programa podrán tener algunas ideas para poder implementar. Mira, por favor. Sí, gracias. Desde mi punto de vista ya existen mecanismos, ya existen formas para acceder a, por ejemplo, llegar a las comunidades para conocer cuáles son las necesidades de las mujeres. Y es a través, por ejemplo, de la Dirección Municipal de la Mujer. Yo diría que no se reduzca solo a celebrar el Día de la Madre, a la señorita del pueblo, la señorita indígena, sino que vaya más allá de eso, ¿verdad? Que la Dirección Municipal de la Mujer sea eso, una dirección donde se tiene eh, como una visión amplia, investigaciones de cuáles son las condiciones de las mujeres en ese lugar poblado, ¿verdad? ¿Cómo vas a llegar, por ejemplo, a Colomba? ¿Cómo vas a llegar a San Cristóbal Verapaz? ¿Cómo vas a llegar a San Luis Petén? ¿Cómo vas a llegar al Estor en Izabal? Son lugares rurales, sí, pero son totalmente diferentes. Entonces no se puede hacer un plan generalizado, por ejemplo, desde el Ejecutivo no se puede hacer un plan generalizado, porque cada lugar tiene su forma y sus necesidades. Entonces, considero que sí hay que darle el valor suficiente, necesario, la importancia que tiene la Dirección Municipal de la Mujer y no solo reducirla a cuestiones que pues tal vez son significativas, pero que son fugaces, momentáneas. Entonces, creo yo que desde ahí se puede reflexionar y recabar información de cuáles son las necesidades reales de las mujeres. También Julia ha tenido algún problema. cuáles son las necesidades. Paso palabra. Gracias. Perfecto, Julia, muchas gracias. Bueno, realmente entonces, amigas y amigos, esta mañana hemos conversado con dos compañeras mujeres, que nos han compartido primero un poco la radiografía de cómo es la vida rural, qué es una comunidad rural, y luego, pues ahora estamos ya en la parte del cierre, conversando sobre cómo es la vida de una mujer rural y finalmente proponer algunas medidas. Como bien decía Rebeca, podemos plantear espacios más cualitativos, digamos, de participación de las mujeres, pero Julia también nos decía que ya hay instancias, como particularmente en cada municipalidad, fortalecer la Dirección Municipal de la Mujer, un espacio en el que ocurra lo que planteaba Rebeca. Así es que muchísimas gracias, amigas y amigos, por escuchar este 10º programa de Diálogos Ciudadanos. Esperamos diálogos políticos, esperamos que sigan siendo espacios, como bien decía la compañera Gloria, espacios de reflexión y que también les permitan a ustedes poder tomar decisiones sobre su participación ciudadana. Les invitamos a estar pendientes de nuestro próximo programa. Estamos, como decíamos ya, a 2 jueves de la segunda vuelta de las elecciones. Esperamos tener sorpresas en las próximas entrevistas que vamos a seguir teniendo, como ha sido habitual en nuestro programa, y les esperamos entonces en el próximo programa, el próximo jueves, agradeciendo como siempre el espacio a Radio La Voz de Colombia, y les dejo para terminar con una melodía también de Sara Kurucic que se llama Somos. Hasta la próxima y un gusto saludarles. Paulef chukakaj ukumas nushajoj riqaq en los suelos y los cielos ukumas danza agua y fuego, danza el árbol con el viento, respirar la tierra.
De la raíz de la tierra crecen los versos que entintan esperanza. La abuela Ishmucanet teje melodías al alma, sin color ni distinción. Los pueblos bailan y cantan. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos este norte, sur y oeste. Somos historia, lienzo y canción. Escribimos en el tiempo junto a voces y miradas. Nuestros sueños navegan bajo el sol y la luna misma. Dejamos puentes sin distancias ni fronteras. Libertad a libertad, mano a mano, voz a voz, corazón. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos este norte, sur y oeste. Somos viento, somos sol, tejidos multicolor. Somos este norte, sur y oeste. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos este norte, sur y oeste. Somos viento, somos sol, tejidos multicolor. Somos este norte, sur y oeste. Escribimos en el tiempo junto a voces y miradas.